Saludos y bendiciones, mis estimados estudiantes. Espero hayan tenido una primera semana de clase muy provechosa en este precioso curso de ética cristiana. Esta segunda semana del curso estaremos estudiando el tema de los sistemas éticos. En primer lugar, vamos a ver qué son los sistemas éticos. Los sistemas éticos son conjuntos de principios y teorías que buscan guiar el comportamiento humano hacia lo que se considera moralmente correcto y deseable. También se puede decir que estos sistemas intentan explicar y sistematizar la moral humana, proporcionando un marco para tomar decisiones éticas. Así que los sistemas éticos son diferentes teorías acerca del comportamiento moral. En esta breve introducción a los sistemas éticos nos ocuparemos de dar un vistazo solamente a 4 de ellos, considerados como algunos de los más importantes. Estos son el utilitarismo, el kantianismo o purismo moral, el idealismo y la ética situacional. Veamos entonces el primero de estos sistemas éticos, que es el utilitarismo. Este sistema fue propuesto originalmente por el filósofo inglés Jeremy Bentham. Y se dice que el utilitarismo es una ética teleológica, una ética teleológica. ¿Qué significa esto? El término teleológico viene del griego teleos, fin, y logía, estudio o ciencia. Lo que quiere decir que el término teleológico se refiere a la finalidad. Es decir, que al hablar de una ética teológica, indicamos que es una ética consecuencialista. Se preocupa por las consecuencias de las decisiones éticas. Por este motivo, el utilitarismo define la acción moral en términos de utilidad. En otras palabras, para este sistema, la acción moral es aquella que ofrece el mayor bien a la mayoría de las personas. Una acción es moralmente correcta si procura impulsar la felicidad no solo de quien la ejecuta, sino de todos aquellos que se ven afectados por dicha decisión. Esto, en resumen, son los principios fundamentales del utilitarismo. Veamos un ejemplo práctico de lo que sería una decisión ética según este enfoque utilitarista. Pongamos el caso de un médico que tiene a varios pacientes esperando recibir la donación de un órgano vital. Si el médico se guía por una ética utilitarista, recomendaría usar el órgano en aquel paciente con mayores probabilidades de sobrevivir y tener una vida de calidad. No le importaría a este médico quién tiene más tiempo esperando la donación del órgano, las edades de los pacientes, si es un niño, si es un anciano, ¿verdad? Ni algunas otras consideraciones como sentimiento o deseo, sino que consideraría entonces la mayor utilidad de ese órgano en la vida de una persona. Pasemos a revisar el segundo sistema ético, que es el kantianismo o purismo moral. Y esta es la propuesta de Immanuel Kant, filósofo alemán. Esta doctrina ética kantiana es una ética deontológica. ¿Qué significa esto? El término deontológico viene del griego deon, lo que es necesario, preciso, debido. Trata especialmente de los deberes. Entonces, la ética kantiana se llama purismo moral porque se basa
en principios morales. Se basa en principios morales. La razón es la única fuente de moralidad. La razón es la única fuente de moralidad. Veamos entonces, dentro de esta ética kantiana, dentro de esta ética deontológica, que este purismo moral depende en principios morales que son universales y no depende de circunstancias específicas. Tiene a la razón como la única fuente de moralidad. Lo que le da validez a un acto moral dentro del kantianismo es la voluntad del sujeto que lo determina y no la acción misma. Es decir, que el kantianismo dice que los actos morales no son buenos o malos en sí mismos, sino que es el sujeto el que es bueno o es malo. Entonces hay que considerar, para que un acto sea verdaderamente moral, hay que considerar es la voluntad del sujeto que lo ejecuta. Muy bien. Avancemos entonces en esta revisión del el kantianismo. Un principio importante dentro del kantianismo es el respeto a la dignidad humana como guía para la acción moral. En el centro de este sistema ético encontramos el imperativo categórico. Una acción solo es moralmente correcta si se puede universalizar, es decir, si se puede aplicar a todas las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del imperativo categórico, estamos hablando del deber moral propio del ser humano. Es el debo hacer lo correcto que nos inclina a la acción moral. Vamos a poner también un ejemplo de este sistema ético kantiano. Podemos verlo en los sistemas éticos de las profesiones. Por ejemplo, tenemos el caso del juramento hipocrático en la medicina, que es el compromiso ético de los médicos a cuidar y respetar la vida de los pacientes, la vida humana, por encima de cualquier otra consideración. Muy bien. Este es entonces el resumen, en resumen, lo que es el sistema ético del kantianismo o purismo moral. Entonces, habla de deberes universales, ¿no? De principios universales. Pasemos ahora a estudiar el idealismo. Uno de los representantes importantes de esta perspectiva, ¿no?, del idealismo es Friedrich Hegel, ¿no?, filósofo alemán. ¿Qué es la propuesta del idealismo? El idealismo basa la moralidad en principios absolutos e inmutables, independientes de las opiniones o deseos individuales. Principios ideales considerados como la fuente de la bondad y la justicia son los que guían o deben guiar la toma de decisiones éticas, principios ideales. Estos principios ideales vienen de allá de la filosofía griega, de Platón, de Sócrates. Platón hablaba de un mundo ideal, ¿no?, del cual este mundo material es el reflejo. Las ideas son reflejo de ese mundo ideal. Entonces, de allí viene la fuente, ¿no?, de esta corriente filosófica y de estas ideas éticas, ¿no? El idealismo presenta un marco moral basado en principios y valores superiores, ¿no? Muy bien. Eh, Veamos, antes de pasar a el siguiente, podemos poner un ejemplo, ¿no? El idealismo valora más la bondad y la creatividad que la acumulación de bienes materiales. Entonces, estamos hablando de un sistema ético que se guía por valores superiores, valores morales superiores. En último lugar, tenemos la ética situacional, propuesta del teólogo anglicano estadounidense Joseph Fletcher. Este sistema
el cuarto sistema que estamos estudiando, la ética situacional, enseña que la toma de decisiones, en la toma de decisiones no hay reglas morales universales. Es decir, esto es todo lo contrario, ¿no? En este caso del kantianismo y de los anteriores, ¿no? Aquí la toma de decisiones, entonces, es contextual, depende de un conjunto de circunstancias. La ética situacional busca promover la toma de decisiones éticas basadas en la realidad individual de cada situación, ¿no? Dentro del contexto de las complejidades de la situación, uno debe tomar la decisión más amorosa o correcta sobre lo que debe hacer. Entonces, aquí pondríamos un ejemplo, ¿no? En cuanto a la mentira. Podríamos poner ese ejemplo. ¿Debería uno decir la verdad aunque pueda causar daño a alguien? ¿O debería mentir para evitar ese daño? Entonces, si estuviésemos considerando la mentira, cuanto al sistema kantiano, por ejemplo, hay un deber, hay un deber ser de la honestidad, de la integridad, de la verdad. Entonces nos guiaríamos por ese valor universal, valor superior universal de la verdad. Pero en la ética situacional dependería, depende del contexto, ¿no? De la complejidad de la situación, de un conjunto de circunstancias que hay que considerar, ¿no? De repente, si esa verdad va a dañar o ocasionar mayores problemas, entonces en la ética situacional se consideraría entonces utilizar la mentira para salir de ese dilema ético. Entonces, es importante también mencionar que Fletcher fue defensor académico de los beneficios potenciales del aborto, del infanticidio, de la eutanasia, de la eugenesia y de la clonación. Este sistema ético situacional tiene mucha influencia hoy en día en la relatividad ética, ¿no?, que tenemos en el mundo contemporáneo. Hoy, por ejemplo, se defiende la homosexualidad, se defiende el lesbianismo y, y otras prácticas basándose precisamente en esta ética situacional, esta corriente ética situacional. Así que recordemos entonces, hemos mencionado en este pequeño enfoque a los sistemas éticos, en primer lugar, el utilitarismo, que fue o es aquella teoría ética que se basa en la utilidad de la acción moral. Si la acción moral contribuye a brindar el mayor bien a la mayoría de las personas, entonces se considera moral. Segundo lugar, hemos visto el sistema ético del kantianismo, también llamado purismo moral. Este purismo moral se basa en principios morales universales. Y en tercer lugar vimos el idealismo, ¿no?, que fue la perspectiva del filósofo Hegel. El idealismo basa la moralidad en principios absolutos e inmutables, principios ideales considerados como la fuente de la bondad y la justicia del ser humano. Y por último hemos visto la ética situacional propuesta de Joseph Fletcher, teólogo protestante, teólogo anglicano, ¿no?, que dice que la toma de decisiones morales es contextual o depende de un conjunto de circunstancias. Mis amados, este es una breve presentación de lo que son los sistemas éticos. Hay otros sistemas éticos, pero por cuestión de tiempo no los podemos abordar. No obstante, ustedes van a tener un material en la plataforma para leer y para profundizar el estudio de este importante tema. Yo les deseo para esta semana muchas bendiciones, les deseo el mayor éxito y recuerden que estoy a su disposición para orientarles y apoyarles
en cualquier asunto relacionado con el curso. Muy contento